bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hola, habíamos dejado este primer momento después de escuchar a Violeta Parra, Gracias a la vida, que tiene mucho que ver con la actividad que queremos realizar. A ver si nos podemos algunos presentar. Yo ahí veo a Hugo Novoa que está tomando una bebida. Bien. Y el resto casi todo de Argentina. Está Itatí Cabral, que yo la conocí hace ya un tiempo. Está con la cámara apagada, sí, pero le mando saludos. Ahí la aprendió desde Chile. Desde Buenas, Viña del buenas. Mar. Yo estoy en Viña del Mar. ¿Todos los argentinos están en Buenos Aires o hay de la provincia? ¿Son todos porteños y porteñas? Yo estoy en Santa Fe. ¡Eso! Que Argentina no es bueno, solo Buenos Aires, Chile no es solo Santiago. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida. Ah, Chubut. Romina de Chubut. Chubut es al sur de Argentina, ¿cierto? Sí. Oye, ¿alguien más se puede presentar? Bueno que yo soy transmitidor, pero... Grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Sí. Y, Águeda, tú estás con Sechi, pero no la veo. Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano. Ahí está. Ceci, yo me acuerdo perfecto de ti, de Willy. Ah. No está Willy. Recording in progress. Ah, está Francesca también, pero ahora le veo la sombra y parece que la muralla, Tal cual. pero está ahí. Hola, Hola, Anita. tanto tiempo. ¿De Hola, dónde eres? Anita. Hola, Anita. Hola, ¿cómo andan? Anita, ¿de dónde eres tú? Hola, Anita. Ahora de Iruya. Iruya, mira. ¿Y dónde es Pirulla? Disculpa. Iruya. No escuché bien, perdón. Eso al sur, al norte de Argentina. Al norte de Argentina, sí, Salta. Ah, mira, Ay, cómo Chubut, me vinieron los años encima. Ya no sé si Santa Fe, Viña del Mar, Santiago. Ya. Escucho todo cortado, disculpen. Del cerebro miro el bueno tan lejos. Coronel Suárez. ¿Dónde queda Coronel Suárez? Ah, en Buenos Aires. Pero debe ser en la provincia, ¿no? Ojos claros. Buen día. Sí, Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman un canto, y el canto de ustedes que es en no canto, y el canto de todos es mi Ya, partimos, Juan. Baja eso. Gracias. Hemos con un grupo de personas interesadas en una de las dimensiones que definió el Papa Francisco de Luis Giussani, genio educativo, quien dijo hombre carismático y hombre de iglesia, presentar el libro Educar es un riesgo. Ya hicimos una primera presentación en diciembre y queremos ayudarnos a profundizar en la mirada que tiene el libro y queremos hacerlo desde Latinoamérica. Por eso hay personas acá de Argentina, de Chile, la mayoría de Argentina, raza argentina. Y debiera llegar de Paraguay y de Perú, flojito. Eh, con el ánimo de poder ayudarnos a través de la experiencia y del juicio de la experiencia, acompañarnos en las distintas instancias educativas en que estamos, más de uno, algunos, familia, entornos familiares, casa, en los del grupo adulto, que hay varios, eh, educación inicial, educación escolar en Chile, que es básica y media, primaria, secundaria en la Argentina, terciaria, técnico profesional en Chile, y universitaria. Nosotros desarrollamos más de una, o intentamos. Y para eso hemos generado una modalidad, para hacerlo también menos academicista, que va a ser presentación en formato de entrevista, pero bueno, todo eso lo va a explicar Águeda. Yo de Chile
me callo hasta la conducción de la parte final. Chaini, por el momento. Bueno, buenos días entonces a todos. Bueno, aclarar que esto lo iba a hacer una amiga nuestra, Georgina, pero bueno, ahora está con su mamá en el hospital porque se está recuperando de una cirugía, entonces por eso me pasó la posta, ¿no? La idea que tenemos es, digamos, a convocar a dos amigas, una de Chile, que se llama Astrid, que es profesora en un instituto de educación media y le ha tocado el año pasado y también este año la aventura de ser profesora jefe, que parece que, digamos, es verdaderamente un desafío muy grande en los tiempos que corren, y entonces, bueno, ella nos va a hablar un poco de el tema de la autoridad, ¿no? Y después, ella trabaja en el Instituto San Pablo Misionero. Y por otra parte tenemos a otra amiga de la Argentina, que es Gracia Clérico, que es investigadora y docente a nivel terciario y universitario, trabaja en el seminario, en la Universidad del Litoral, en un instituto terciario Castañeda, y bueno, y también nos va a compartir un poco algunas de sus investigaciones, sobre todo con respecto, digamos, a la idea a la experiencia que hacen los niños migrantes, ¿no? Que es el tema que ella desarrolló. Así que bueno, vamos a entrar directamente en el tema. Yo voy a preguntarle, digamos, a Astrid, bueno, eh, ¿por qué plantearse, por qué vale la pena plantearse la pregunta sobre la autoridad? Y bueno, que nos cuentes un poco a partir de lo que te toca en el día a día. Hola, buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, en mi vida ha sido una pregunta apremiante el tema de la autoridad. Inicialmente desde mi experiencia como profesora jefe, que es más allá como de la asignatura particular que cada uno hace, acompañar a un grupo durante 4 años. Y también porque soy mamá de una niña de 3 años, algunos lo califican como los terribles 3 años, eh, porque es un periodo, ¿cierto?, muy desafiante también en la educación. Eh, y por eso mismo, en principio, surgió en mí el apremio por profundizar respecto de la autoridad. Pero después empecé a plantearme por qué me importaba tanto en el fondo. Pensé, esto me importa mucho porque me quiero demostrar a mí misma, por ejemplo, que tengo manejo de grupo. Me importa porque si logro ejercer la autoridad adecuadamente puedo generar un clima de aprendizaje de prestigio. Me importa porque si manejo adecuadamente un curso difícil voy a ser bien evaluada por mis colegas, por mis jefes. O siendo mamá porque si mi hija, no sé, se porta bien, no está bien, voy a ser mejor mamá. Y la verdad, si bien todas estas motivaciones son súper válidas y muy humanas, cuando me planteé la pregunta respecto de la autoridad o ejercer la autoridad desde alguno de estos ángulos, inclusive cuando funcionaba, o sea, cuando mis clases andaban bien o mi hija estaba portándose adecuadamente, etcétera, era como insuficiente en términos de por qué plantearse como autoridad. Entonces, releyendo el libro Educar es un riesgo, me pareció que la propuesta de Yusan en el mismo es radical. Él dice, la primera preocupación de una educación verdadera y adecuada es educar el corazón del hombre tal como Dios lo ha hecho. Entonces me ayudó a posicionarme a propósito de esta pregunta sobre la autoridad, es decir, ¿por qué me interesa la autoridad? Me interesa por amor al corazón del otro. Lo que no significa que necesariamente nos llevemos todos bien o todos nos simpaticemos, sino que parte de un enorme deseo de bien hacia esos otros con los que entablo una relación educativa. Y de una manera que no logro explicarme muy bien, quizá ustedes también pueden haberlo documentado su experiencia, hay una razón por la cual los alumnos como que olieran esto, como que lo incluyeran, que en el fondo es distinta la autoridad cuando uno la plantea desde un deseo de bien hacia ellos. Dice Yusani, uno entra al mundo con una imagen del destino, con una hipótesis del significado que todavía no está desarrollada en libros.
que está en el corazón. Entonces comprendo que el primer paso para ser autoridad es ayudar, acompañar a los chiquillos, a mis estudiantes, también a mi hija, a reconocer cómo está constituido su propio corazón, a reconocer su anhelo de verdad, cómo lo revelan las injusticias, cómo desean la belleza, en el fondo acompañarlos en su propio camino de búsqueda del significado último de la realidad. Me Eh, pregunto entonces si esa es Perdón, como... Astrid. Sí, perdón. No, termina la idea, disculpa. No, no, no. No, y te quería preguntar, ya que vos retomaste también el libro algo del libro de Educar es un riesgo, como el niño nace, ¿no? Dentro de una tradición, ¿no? ¿Qué rol tiene, digamos, esa tradición en la que él viene en este camino, digamos, también para instituirse como una autoridad, ¿no? O sea, vos por un lado hablaste del corazón, de las exigencias del niño, digamos, y por otra parte, también la autoridad me parece que siempre la relacionamos con, digamos, también con una tradición en la cual uno tiene que insertarse de alguna manera. No sé, digamos, te quería preguntar un poco sobre eso. Sí, retomo el tiro ese punto que otro de los fundamentales, ¿cierto?, que plantea Gisani en su texto. Solo antes quería contar un ejemplo como para documentar lo anterior que estaba planteando, porque me llamaba la atención porque si uno les dice a los chiquillos, por ejemplo, a mí me interesa, no sé, que puedan concentrarse haciendo una lectura porque es un bien para ustedes, porque así lo van a entender mejor, etcétera, ¿por qué algunos se resisten en el fondo como a ese rol de autoridad? Y me acordé de un curso que me tocó tener el año pasado con el que sigo ahora, que es un curso muy difícil. De hecho, llevo más de 10 años haciendo clases y yo creo que es seguramente el que más me ha costado hacerle clases. De hecho, hay una amiga conectada que partió haciéndoles clases a ellos el primer semestre y después fue tan complejo que decidimos cambiarnos y yo los retomé en el segundo semestre. Para que se hagan una idea del perfil del curso, es un curso que, por ejemplo, un día yo entré a la sala y estaban todos viendo la repetición de la final de la Copa América, de los penales, porque obviamente a los chilenos les encanta ver esa parte donde le ganamos a Argentina. Eh, y estaban todos en esa, pero simplemente no me tomaron en cuenta durante 20 minutos porque ellos querían ver eso, como para que se hagan una idea del perfil de curso del que estamos hablando. Y a mí me llamó mucho la atención porque uno de los chicos de ese curso, que era seguramente uno de los más desafiantes como en la relación con los profesores, a final de año repitió. Y yo le comenté a esta profe, ¿cierto?, con el que habíamos intercambiado cursos, etcétera, que él había repetido. Y pensé que ella me iba a decir así como un juicio moral, casi como, no sé, se lo merecía, es en el fondo la consecuencia de no haber hecho nada, de cómo él se comportó en el año, etcétera, porque realmente se habían portado muy, muy mal durante el año. Sin embargo, ella me dice, mira, qué pena, me entristece, me llamó la atención, y le dice, bueno, pero él tenía que repetir, etcétera. Y me dice, lo que pasa es que yo en un momento él fue a escuela de comunidad, que para que no sepan, para los que no sepan qué es, se juntan un grupo de jóvenes a trabajar un libro, a compartir su experiencia. Y me dice, yo en un momento lo vi cantar. Eso me dijo, solamente eso. Entonces me llamó mucho la atención como lo generosa que ella fue porque logró mirarlo en la profundidad de su corazón. Yo me había quedado en el fondo en todo lo mal que se había portado, en que en el fondo todo el consejo de profesores había estado de acuerdo con que él necesitaba repetir. No es que no repitió, ¿verdad? Por esa mirada, pero sí ella pudo en el fondo mirarlo en la profundidad de esas exigencias de su corazón y desde ahí también como plantearse como autoridad. Porque en el fondo vale la pena proponer una hipótesis explicativa de la realidad eh, ante una persona que no se ha podido hacer todavía esa pregunta
porque nadie en el fondo lo ha mirado de esa manera. Claro, porque retomando la pregunta sobre la tradición, Giussani más adelante señala que primero los padres, después nosotros los profesores, somos portadores de una hipótesis explicativa de la realidad, ¿cierto? Pero en el fondo solamente podemos proponerla cuando alguien se ha planteado la pregunta sobre el significado o se ha iniciado en esta búsqueda. Y ahí, específicamente en mi experiencia como de maternidad, apareció con mucha fuerza la palabra tradición. Yo no sé cómo ha sido su experiencia, quienes tienen hijos, pero quizás también pasa con los estudiantes, que a mí me abruma un poco cuando Giussani dice somos los portadores de una hipótesis explicativa del significado de la realidad, porque digo, ¿qué puedo proponer yo? ¿Cómo puedo ir yo a decirle a nosotros este es el significado de la vida, según Asimov, por ejemplo? Pero me parece que en ese sentido es muy liberador lo que él plantea cuando en el fondo ese significado no depende de algo que yo invento o de mi genialidad personal o solo de mi propia búsqueda individual, sino que aparece allí una tradición, ¿verdad? Que tiene que ver con, en el fondo, una serie de creencias, de instituciones, de ritos, que dan identidad y pertenencia como a las personas mismas. Y en ese sentido también ha sido una experiencia bien importante para mí en mi proceso de crianza, porque en agosto del año pasado mi hija chiquitita fue diagnosticada con una enfermedad crónica, que es la diabetes tipo 1. Eso, por supuesto, ha sido una experiencia seguramente la más dolorosa que yo he tenido en la vida, y me llamó la atención mucho cómo muchas personas de mi entorno se volvieron un espectáculo de generosidad en la manera de acompañarme. Mis propios colegas, por supuesto mi familia, incluso uno de mis jefes en un momento me llamó, yo estaba preocupada de cómo la iba a poder poner en un colegio, porque hay que tener todos unos manejos técnicos, médicos, de saber inyectarla, etcétera. Y él me dijo, pero no te preocupes, nosotros podemos buscar en alguno de nuestros jardines infantiles porque la Elena es nuestra. Me dijo así, es nuestra. Y yo dije, ¿cómo nuestra? Yo hace harto tiempo que estoy como alejada de las cosas del movimiento, para ser bien honesta, más de 8 años yo creo que no hago escuela de comunidad o ninguna de estas experiencias como cotidianas en que nos solíamos acompañar en el carisma del movimiento. Yo decía, ¿por qué me dice es nuestra? Entonces, a mí, bueno, releyendo el texto, me llamaba la atención cómo Giussani volvía a rescatar el origen de la palabra iglesia, como asamblea. ¿De qué está hecha la iglesia de Dios? Decía, el de hombres convocados. Es adherir a la tradición de esa iglesia, es seguir la huella formada por gente que ha sido llamada del mismo modo que nosotros. Entonces pienso que en ese aspecto la tradición se actualiza en el presente, porque te ayuda en el fondo a vivir la vida. Y también otro punto que me parece muy entusiasmante de cómo Giussani aborda la tradición es cómo se propone la misma. En el fondo, no como una teoría o como un dogma al que adherir, sino como una provocación, ¿cierto? Como a los jóvenes en términos de, ¿es esto realmente la respuesta que tú estás buscando? Hagamos el camino y lo verificamos, ¿cierto? Pero no es como, esta es la verdad, esta es la justicia. Él dice, no estoy aquí para que vosotros consideréis como vuestras las ideas que yo os doy, sino para enseñaros un método verdadero de juzgar las cosas que os voy a decir. Y las cosas que os voy a decir son una experiencia que es el resultado de un largo pasado de 2000 años. Entonces, la tradición es esta hipótesis de significado que lanza a la persona al mundo, no como que la encierra en un dogmatismo, en algo, en un conservadurismo estático, sino que la lanza al mundo para compararse con esa propuesta de significado que hace el adulto. Muchas gracias por lo que decís. Eso es lo que, digamos, y cuál, digamos,
¿Y cómo sería, bueno, quizás a lo mejor un poco Gracia, digamos, nos puede ayudar también en eso, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos, esa crítica con respecto, digamos, a la tradición que nos viene? O, por ejemplo, ¿qué recurso, cómo hacemos para poder juzgar toda esa larga historia de 2000 años en ambientes diferentes, con chicos que por ahí pertenecen, digamos, a una cultura que no siempre es la misma? Por eso es interesante ver lo que vos habías investigado, gracias, sobre la experiencia de los niños migrantes. Y bueno, pero igualmente, digamos, sobre todo en primer lugar esta pregunta, ¿no? ¿Con qué instrumento tenemos como para hacer el trabajo que Astrid decía? Bueno, bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy agradecida por esta invitación, que como hablábamos hoy con Águeda, nos exigió y nos ayudó a hacer un trabajo personal también, retomando el sentido que tiene para nuestra vida esta propuesta, ¿no? Que se nos ha donado de un camino educativo, una compañía para vivir nuestra tarea como docentes, como decía también Astrid, ¿no? Que nos ayuda hasta en las circunstancias cotidianas de nuestra familia, de nuestra comunidad. Entonces, en ese punto, en esa pregunta que me estás haciendo, Águeda, yo creo que reside como una de las grandes genialidades de esta propuesta educativa de Don Giussani, que es poder identificar que frente a esta tradición que se nos presenta, que se nos propone, que a través de la educación nosotros recibimos y a su vez la transmitimos como educadores, esa mochila que llevamos, ¿no? Con nosotros, que vamos incorporando a lo largo de la vida, frente a ella podemos asumir una postura, criterios externos y quizás de la ideología, del poder dominante, que nos hacen asumir una postura crítica y aceptarla críticamente, o bien recuperar aquellos elementos propios de nuestro ser humano, que es precisamente lo que Giussani en su obra El sentido religioso llama la experiencia elemental. Él plantea que es como un tamiz, ¿no? Como si pasáramos por un colador todo lo que recibimos, un tamiz, una criba para ser críticos, pero que al mismo tiempo nos constituye como si fuese el rostro con el cual nos movemos frente al otro, frente a la realidad, frente a todo, ¿no? Es mi rostro para enfrentarme con la realidad, esa experiencia elemental. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿No? Es un conjunto de evidencias originarias, experiencias que tenemos cada uno de nosotros, todos estamos dotados de ellas, y que nos permite confrontar lo que recibimos del otro, de las cosas, de la realidad, comparándolo con nuestro corazón, ¿no? Comparándolo y confrontándolo con estas exigencias elementales, como llama él. Le podemos poner distintos nombres, pero bueno, él va a hablar de aquello que son nuestras exigencias de amar y de ser amados, de justicia, de belleza, de felicidad. Levante la mano aquí, ¿quién no quiere ser feliz? Es una exigencia que todos tenemos, ¿no? Y que, como él subraya, como Giussani subraya en esta obra, no depende ni de la cultura, ni del país, ni de la sociedad, sino que está presente en todo ser humano, todos la tenemos. De manera tal que cuando decimos yo, nuestra persona refiere a nuestra más singularidad, que nos diferencia de los demás, de nuestras características propias de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, pero también hablar de yo remite a este rostro interior, ¿no? Que es el mismo en todos nosotros, está presente en todos nosotros, si bien se manifiesta de manera diferente y se traduce de modo distinto en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, es como un tesoro que tenemos para poder juzgar críticamente eso, ¿no? Verificar estas hipótesis explicativas que se nos ofrecen y a su vez que tienen nuestros alumnos, nuestros hijos, para poder verificar esta tradición que nosotros transmitimos como educadores. Me parece muy interesante lo que decís, porque yo estaba pensando cómo últimamente como se nos insiste tanto que acojamos como la diversidad de los alumnos, ¿no? Entonces es como el, digamos,
el acento que está puesto ahora en, digamos, la diversidad, ¿no? Y en cambio vos, en tu trabajo te centraste en el aspecto que tenemos en común, que quizás a partir de ahí sea más fácil, digamos, poder abrirse a la diversidad de cada uno. Y te quería preguntar, a partir de tu experiencia, digamos, para que no quede, digamos, en una lección, ejemplos o cosas, ¿cómo lo viste vos esto en la experiencia de los chicos que estuviste estudiando en la escuela de Córdoba, en una escuela de Córdoba, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, voy a compartir una pantalla, algunos componentes, algunos elementos de esta investigación que fuimos realizando con colegas, compañeros, primero de la facultad y después colegas, con mis directores, acompañando también amigos que me ayudaron a hacer pasos en esta investigación, que se focalizó precisamente en poder identificar en una escuela, en una institución educativa, cómo se manifestaba esta experiencia elemental en aquellos alumnos que eran migrantes, es decir, que habían nacido en una ciudad diferente a la que actualmente residen. Tanto migrantes internos, por lo tanto, podían venir del interior de la provincia de Córdoba o de un pueblo pequeño, del campo, de otra ciudad, como de otras provincias y de otros países. ¿No? Marco esto porque cuando hablamos de migrantes pensamos en extranjeros, pero también quien viene, emigra del interior a la ciudad grande, hace este proceso migratorio con todo lo que esto implica. Entonces, para poder abordar esta temática, la investigación utilizó como metodología en una etapa ya que refirió a un segundo momento. Inicialmente nos focalizamos en investigar la diversidad cultural que traían estos alumnos, desde sus distintas tradiciones, sus distintos lugares de orígenes. Identificamos distintas tipologías en niños que venían del campo, que venían de otra provincia, de otro país, cómo se adaptaban y cómo se diferenciaban sus procesos escolares, también en función de cómo eran recibidos, ¿no? Pero en un segundo periodo volvimos a esta escuela después de 20 años, en una escuela pública de la ciudad de Córdoba, y aplicando los mismos instrumentos quisimos confrontar de qué manera se manifestaba esta experiencia migratoria infantil en algunos aspectos esenciales que permanezcan en el tiempo, ¿no? Para lo cual recurrimos a la metodología fenomenológica, que tiene como... ¿Puedo decir un descuento? No sé cuánto, pero le digo no te... Tiene como muy interesante esta metodología el poder focalizar la mirada en las dinámicas en que se ponen en juego las experiencias, como una vía privilegiada para conocer al niño de qué manera fueron elaborando sus experiencias migratorias. Entonces, retornamos y pudimos confrontar y comparar dos periodos diferentes, en los años 90 y en los años 2000, poblaciones diferentes, pero que atravesaron un mismo proceso migratorio y que estaban integrándose en una misma institución educativa. Y la investigación nos permitió identificar que, si bien esta diversidad cultural está presente, también había elementos comunes en cuanto a cómo ellos vivenciaban la experiencia migratoria, el sentimiento de extranjeridad, el sentido de pertenencia, el duelo que atraviesan, la necesidad de una compañía que los acoja, los múltiples aprendizajes, y algo muy interesante que vimos reflejado en ellos es la gran presencia de un juicio crítico, valorativo de esta experiencia que estaban atravesando, ¿no? Ese juicio crítico y esa valoración quizás estaba como muy despierto por el hecho que ellos confrontaban experiencias previas, haber vivido en un pueblo, en otro país, con la experiencia escolar actual. Entonces, así fue que dimos este paso de poder estudiar de qué manera se manifestaban en ellos estas experiencias elementales, ¿no? Estas exigencias de amor, de belleza, de justicia, de felicidad, retomando la información que ya habíamos recogido hace 20 años y que volvimos a recoger en la misma escuela 20 años después. Entonces vamos a tomar aquí algunos ejemplos de algunos señales o signos, como se dice en la investigación cualitativa, de qué forma se expresa esta experiencia elemental, ¿no? Por ejemplo, la exigencia de amor, en esta frase de una niña que decía, si uno pierde a los amigos, se pierde a sí mismo. Dándonos cuenta del valor que para ellos tiene poder establecer vínculos afectivos, amorosos, con amigos, al punto tal que muchos de ellos lo expresaban como el criterio principal para evaluar, para valorar
hacer un balance de esta experiencia migratoria, el hecho de haber perdido o ganado nuevas amistades, ¿no? El valor que para ellos tenía es ser queridos, tener amistades con el cual compartir ese tiempo nuevo, esa inserción a la nueva ciudad, en ese proceso de adaptación a la vida escolar diferente. También esta exigencia de amor se reflejó en la necesidad que ellos manifestaban de una compañía adulta, ¿no? De un docente, de un educador, que esté presente en aquellos momentos, por ejemplo, conflictivos que tenían en el momento de recreo, cuando por algunas razones no podían participar en el juego, eran rechazados por sus compañeros y pedían ayuda del docente. Una niña nos dice, la maestra nos dice siempre, vos te la arreglás, ¿no? Remarcando esta ausencia de una presencia adulta que esté acompañando o ayudando a asumir y enfrentar un momento crítico, ¿no? De rechazo, de separación, de falta de aceptación de parte de sus compañeros. También está reflejando, ¿no? Esta exigencia de ser querido, de ser aceptado, de ser acompañado. También una exigencia que apareció muy fuerte, digamos, muy recurrente, diríamos, en términos de investigación, en las entrevistas, fue la de justicia, ¿no? Que de distintas maneras los niños expresaban su rechazo, su descontento en relación a cómo eran juzgados con prejuicios por ser de otras culturas, de otro país, de otros lugares de procedencia. Entonces, a través de frases como esta, ¿no? Allá no gritaban, no insultaban, acá en cambio te dicen, no quiero juntarme con vos, ¿no? Mostrando cuán injusto es el hecho de que sus compañeros no quisieran juntarse con ellos, jugar con ellos, estar con ellos. También la exigencia de libertad, ¿no? Poder jugar. Acá no me dejan jugar. Me dicen, vos no sabés jugar, no servís para nada. Acá nunca me dejaron jugar, solamente una vez, ¿no? Ser libre, poder estar en un momento tan simple como es el recreo, jugando con los compañeros, insertándose, estando con ellos. Sin embargo, esos prejuicios, esa discriminación, acá no servís para nada. Para quien trae una cultura distinta, formas de vincular diferentes, quizás no acostumbrados a la misma forma de jugar que estos niños de la ciudad. Entonces, al punto de tal que no le dejan jugar, no se sienten libres para estar en un momento de recreo jugando. Pero también esta ausencia de libertad era evidenciada por estos alumnos en momentos importantes como puede ser un acto escolar, ¿no? Un recuerdo feo, le preguntamos, cuando no me dejaron participar en un acto. Inclusive hasta una mamá vino a decirnos, ¿no? Una señora de Perú, que su hija, que sabía hablar en idioma aborigen, no le dejaron participar cantando su canción típica en un acto escolar que era referido a las tradiciones culturales. La madre estaba muy enojada. También esto, ¿no? Una falta de libertad en poder expresar sus tradiciones culturales. En contraste con ello, también pudimos ser testigos de momentos donde niños de Corea, por ejemplo, trajeron sus vestimentas, sus comidas típicas y toda la familia de Corea participó en un acto escolar, en una feria de ciencia más precisamente, dando a conocer la cultura de esta familia coreana. Y se verificó cuán felices los hacía esta familia poder compartir institucionalmente esas características propias de su lugar de origen, ¿no? Con su vestimenta, sus alimentos, sus costumbres. La exigencia de belleza. También este corazón que está hecho de un deseo de que las cosas sean bellas, que podamos disfrutar de la belleza. Una belleza que tiene que ver tanto con las cuestiones físicas, ambientales, en esta imagen, que es una de las técnicas que aplicamos, que fue dibujar un paisaje. Una niña dibujó un castillo, ¿no? Y fue muy sorprendente para nosotros y cómo estaba expresando esa exigencia de belleza, ese deseo de belleza, porque en ese momento, recién llegadas a la ciudad de Córdoba, ella y su familia estaban habitando debajo de un puente, ¿no? En condiciones totalmente indignas, totalmente desoladas, ¿no? En contraste con esto, la niña dibuja un castillo, ¿no? No es indiferente para ella estar viviendo en condiciones indignas, ¿no? Ella desea algo más, desea una vivienda digna. También esta exigencia de belleza apareció muy expresada en niños que venían del pueblo, del campo, y que permanentemente hacían comparaciones entre la belleza de allá, ¿no? Del pueblo, del lugar de origen, y el contraste con la gran ciudad, ¿no? Acá allá el sol antes que acá, allá era otro mundo. Estoy re orgullosa de mi pueblo, aunque esté perdidito, es bello.
Acá, en cambio, en la ciudad, la gente te tapa. Esta expresión sintetiza un conjunto de respuestas, ¿no?, en que los niños manifestaban el contraste entre aquellos espacios bellos de su lugar de origen y la gran ciudad donde se sentían perdidos, ¿no? Por eso veíamos que ese deseo estaba presente también, el deseo de ser conocido y no ser alguien más tapado en medio del montón de la ciudad, ¿no? Vivir en una ciudad tranquila y no estar escondidos por el miedo, los peligros, siempre encerrados en sus casas en la ciudad. Poder salir, ¿no? Poder estar acompañado con sus amigos, compartir. Y también algunas expresiones ligadas a la belleza de la escuela, decían que mi escuela sea linda, como mi casa, ¿no? Contrastando quizá con lo que ellos encontraban como un descuido, un cierto lugar descuidado, donde no tenía con quién jugar, estar siempre solo. Entonces, esta gran exigencia de belleza también en relación a lo vincular, no solamente al espacio físico, ¿no? Sí. Y la exigencia de verdad, que fue muy significativo reconocer, romper una hipótesis previa que nosotros teníamos, pensando que estos alumnos, por ser de otro país, otra provincia, otra cultura, que trasladan, empiezan la escuela a mitad de año, o habían incluso pasado por varias otras escuelas, en algunos casos, iban a tener grandes dificultades de aprendizaje, les iba a ir muy mal. En cambio, nos encontramos que en los actos donde se seleccionaban y iban los abanderados, no sé si en otros países también tienen esa costumbre, el abanderado que porta la bandera, que lleva el mejor promedio, o el mejor compañero, que es elegido por todos, era alguno de estos niños migrantes, ¿no? De dando cuenta del gran deseo de aprender, la gran dedicación que tenían, que quizás también reflejaba una cuestión familiar, una exigencia, una necesidad de la familia a través de la integración en la vida escolar, posibilitar una integración social en el nuevo medio, ¿no?, de estas familias. Esta exigencia, de verdad, también reconocida en múltiples expresiones donde los niños decían que disfrutaban de aprender cosas nuevas, ¿no? Tanto las cuestiones ligadas al aprendizaje de las disciplinas, de las materias, como ligadas a la nueva ciudad, a la nueva vida escolar, la cuestión espacial, los nuevos juegos. Disfrutaban de aprender y a su vez de compartir sus aprendizajes, sus juegos, sus formas vinculares con sus nuevos compañeros. Y por último, un hallazgo que a nuestro juicio fue muy interesante, nosotros investigamos mucho las causas de la migración, de esta familia, de las otras, porque se habían trasladado a esta ciudad de Córdoba, que es un polo de atracción en el centro del país, ubicada, una ciudad muy grande que tiene muchas atracciones a nivel de industria, de universidades educativas, centros de salud de alta complejidad, y por lo tanto se trasladan muchas familias de distintas provincias del norte, del sur, del este, del oeste, y de otras provincias, de otros países vecinos. Entonces investigamos las causas migratorias y clasificábamos en función de criterios sociodemográficos, ¿no? Causas económicas, políticas, laborales, de salud, educativas, familiares, también algunas ligadas a problemáticas familiares, desmembramientos, etc. Sin embargo, la respuesta de una niña nos dio una pista muy interesante, ¿no? Que en el fondo de todas estas causas migratorias sociodemográficas, sin embargo, había una gran exigencia de felicidad, ¿no? Que siempre que una familia se estaba trasladando a un nuevo lugar, en este caso a la ciudad de Córdoba, estaba reflejando esta exigencia de ser feliz, como nos decía esta niña, en un relato que hizo en una de las técnicas aplicadas. Había una vez una familia que era feliz, pero una noche decidió realizar un viaje para cambiar de vida y ser nuevamente una familia feliz, ¿no? El centro, el acento está puesto en esta felicidad, en esta búsqueda de felicidad. Búsqueda de felicidad que también los mueve a poder estar siempre como encontrando nuevos recursos para adaptarse, para responder a los desafíos, a las exigencias, a las dificultades que se presentan y para valorizar las oportunidades que se le van dando, ¿no? Entonces, como conclusión un poco en base a este recorrido sintético de cómo aparece esta experiencia elemental en estos niños migrantes, ¿no? Nos surgieron nuevas preguntas, cómo nos surgen, ¿no?, ahora nuevas preguntas. ¿Qué implica como educadores estar en tensión hacia ese destino de felicidad al que todos estamos llamados? ¿Qué supone descubrir los deseos de amor, de belleza, de justicia, de verdad, en nosotros y en nuestros niños y adolescentes? Conscientes, ¿no?, de que antes de reconocer al otro, tenemos que descubrir nosotros mismos estas exigencias.
que nos ayuda como educadores a colocarnos frente al otro con una espera que abrace su libertad, reconociendo, ¿no?, que esta propuesta de educar es un riesgo que nos hace Giussani, plantea que el riesgo reside precisamente en que en el hecho educativo entra en juego la libertad, ¿no? La libertad de mi alumno, del otro, que acepta o rechaza aquello que yo le propongo, ¿no? Y que tenemos que dejar en juego, abrazar esa libertad. ¿Qué experiencia hacemos de la educación como ocasión de encuentro? Pensamos que la categoría de encuentro es la categoría central, ¿no?, en estos encuentros entre culturas diferentes, entre niños que vienen de un lado, que son de otra cultura, pero también en la vida cotidiana de cara a nuestros colegas, a nuestros alumnos, poder pensar en la ocasión de encuentro que se nos suscita estar frente al otro que tiene las mismas exigencias que yo, ¿no?, que tiene estas mismas, y por lo tanto es un otro yo. Y bueno, para terminar esta conclusión final, digamos, podríamos subrayar cómo la experiencia elemental se constituye desde esta perspectiva en un verdadero tesoro para la educación en el abrazo y la acogida del otro, ¿no? Más que quizás pensar en técnicas, por ejemplo, respecto a la cuestión tan latente hoy, tan preocupante de los docentes, cómo motivar a nuestros alumnos, como si la motivación tuviéramos que introducirla en el otro. Sin embargo, uno tiene ese deseo de ser verdad, ¿no? Cómo despertar algo que ya está presente. Y tampoco esas instrucciones de uso, de cómo hacer con distintas reglas para que el alumno se porte bien. Muchas de nuestras instituciones adoptan, ¿no?, estrategias para una serie de normas, en vez de descubrir ese deseo de amar y ser amado, ¿no?, en ese atender al otro, aceptar al otro, abrazar al otro. Por tanto, es un verdadero tesoro que tenemos para educar en la acogida del otro. Y igualmente decirnos si podemos pensar que atender a esta experiencia elemental, despertarla en el otro, en nosotros mismos, redescubrirla, puede ser pensada como un criterio valorativo de nuestras prácticas educativas. Cuando nosotros pensamos en cómo evaluar nuestras prácticas, cómo autoevaluarnos, incorporar este criterio, ¿no? Bueno, hacemos felices a nuestros alumnos, somos amados por ellos, los amamos, entramos en juego nuestra libertad, ponemos en juego nuestra libertad, dejamos que ellos también pongan en juego su libertad. Es bella nuestra propuesta educativa, responde ese deseo de belleza, y así, ¿no?, cada una de las exigencias pueden despertar un nuevo criterio valorativo atento a la humanidad en todas sus dimensiones. Muchas gracias. Gracias. Bien, Bueno, terminar diciendo que la educación no puede estar, ¿no?, este corazón del hombre. Como si es verdad. final. Muy bueno. Bueno, yo quería resaltar simplemente que, digamos, antes de dejarle la palabra a Benjamín, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo que me parece que es un punto de partida interesante es que el problema siempre, o sea, que nos lo planteamos nosotros, ¿no? ¿Por qué a mí me interesa la autoridad? ¿Cómo yo veo esto, digamos, en mis alumnos? ¿Qué preguntas me hacen a mí, ¿no? Porque me hace esta situación a mí, porque solemos a veces pensar el problema de los chicos y no, digamos, lo que implica para nosotros estar metidos en esta aventura. Así que bueno, muy bien. Dejo la palabra a Benjamín. Sí, bueno, ahora hay un espacio final para preguntas, comentarios, intervenciones, tanto de la propuesta educativa que se refleja en Educar es un riesgo y en la historia suscitada por don Giussani como genio educativo, como en las intervenciones de Águeda, Astrid y Gracia. Si hubiera alguna pregunta en el chat, yo me tuve que salir porque se me cayó y volví, pero hasta que yo estaba no había ninguna pregunta. Tampoco nadie me hizo caso en que yo ponía ahí en el chat si pusieran de dónde son y eso. Nadie me dio pelotillehue. Se dice en Chile, digamos, no sé cómo se dice en Argentina ni en Paraguay, porque está Paraguay, Carla, aunque tiene la cámara apagada. Estoy rellenando por si alguien quiere levantar la mano y preguntar o hacer una intervención. Hugo Novoa, bien, menos mal, de Chile, somos los pocos de Chile. Él, Romualdo, yo y Astrid. No, y hay alguien de San Bernardo, dijiste tú, Astrid. Ya, Hugo. Después viene Itatí.
Hola, un gusto saludarlo. Comentar también que leí de un autor que decía, pero todo conspira a callar de nuestro corazón. Y estaba pensando que es muy importante educar la capacidad crítica que tienen nuestros alumnos, esta capacidad de comparar lo que se les propone con su libertad. Porque hoy día, por ejemplo, la palabra autoridad está muy cuestionada y malentendida, digamos. Autoridad se asocia a autoritarismo, autoridad se asocia a reglas, a órdenes, a algo muy negativo. La palabra libertad, todos sabemos que se asocia a cualquier cosa menos a lo que uno entiende por libertad, digamos. Todo conspira a callar nuestro corazón. Tenemos que tener muy claro que nosotros mismos y con nuestros alumnos tenemos que cuidar el corazón de cada uno y ayudarlos a tener una capacidad crítica, a entender qué significa esto de la vida, qué significa realmente autoridad, belleza, libertad, etcétera. Porque estamos en una especie como de batalla contra cultura aquí, contracultural, porque lo que sucede hoy día, sin querer ser negativo para nada, sin querer ser negativo hoy día, para nada es que no es precisamente la belleza, la autoridad y la libertad las que se entienden bien, digamos. Hay una manera bastante errónea, equivocada de entender el asunto. Y eso hace que tengamos una verdadera batalla de repente del aula, digamos, contracultural. Nuestros alumnos traen toda esta información desde el ambiente donde viven. Ahora me acuerdo siempre del comentario que hizo eh, el padre Chicho cuando yo estaba a punto de renunciar a mis clases de religión y me dice, mira Hugo, que el corazón de cada uno de tus alumnos tiene un aliado, me dijo. Mira Hugo, que el corazón de cada uno de tus alumnos tiene un aliado. Porque a mí esta batalla contracultural me tocó, digamos, no hay que ser ingenuo, la vamos a enfrentar, nos gusta o no, digamos. Eh, y venía, por ejemplo, todo un sentimiento antirreligioso, anticlerical, y venía toda una mentalidad que había que abrazar, digamos. Habían cosas muy verdaderas en lo que ellos traían, pero también habían maneras muy equivocadas de comprender las cosas más preciosas de la vida, digamos. Capacidad crítica. Educar esa capacidad crítica es muy importante. Quería decir eso. Bueno, se pueden preguntas, intervenciones como la de Hugo o Itati, que disciplinadamente levantó la mano, pero parece que ahora se fue. ¿Qué ocurrió con Hugo? Itati, how are you? Perdón, ahí está. Perdonada. No podía activar el micrófono. No, yo una pregunta sobre todo sobre la intervención de Gracia, que te agradezco, Gracia, porque me pareció como muy interesante y muy seria como toda tu recorrido, ¿no? Y me hacía pensar, porque claramente yo no soy ninguna experta, ¿no? Pero leyendo Educar es un riesgo y también escuchando las conclusiones de la investigación de Gracia, lo que activa todo, un camino educativo está sobre la propuesta que hace el educador, ¿no? O sea, sobre esa mirada. Entonces, yo lo pienso más como en el entorno familiar o en el entorno comunitario entre nosotros, desde la vivencia como de educador, desde el lugar de padres, nosotros nos ayudamos mucho con amigos, con el entorno, con un entorno comunitario que claramente te ayuda a no perder esta mirada, a retomarla, a ver cómo lo hace otro, ¿no? A ver cómo se introduce en lo concreto de la experiencia educativa de los hijos, es no dejar de lado la experiencia elemental y estas categorías que vos mencionabas, que son las que activan todo este proceso. Ahora, cuando yo traslado esto al ámbito escolar, por ejemplo, ahí me parece que
no veo tan claro, y esto lo digo más pensando en mi trabajo, que yo trabajo en una organización donde trabajamos con escuelas y muchas veces intentamos colaborar llevando a los docentes algunas propuestas que contribuyan a su tarea. Y ahí lo veo más, como más difícil, o sea, cómo se hace desde una escuela o qué experiencia por ahí tienen los que están en ese ámbito, digamos, como tarea cotidiana, para que la mirada del educador vuelva a retomarse, ¿no? Como en este sentido, y cómo la institución escolar eh, puede favorecer esto, ¿no? Porque yo veo que hay un abismo, pensando en lo que decía Gracia, cuando se introduce esta mirada, ver o sea, la perspectiva de ver la clase como en un son de queja o como una aventura, ¿no? Como mencionaba Gracia, hablando de cada uno de los chicos con los que interactúan. Cómo desde la institución educativa se puede favorecer esta mirada del docente. Antes de que conteste, gracias. Si hay alguien más que quiere intervenir, y así Astrid, Gracia y Águeda intervienen de las tres. Para... ¿No? Hola, Sí, María. Hola, María. ¿qué Y tal? antes, Hola. pero un saludo a Carla de Paraguay, que la saludé, y a Luisa de Brasil, Mato Grosso. ¿Eh? Ya no somos solo Argentina y Chile. Y sumados todos los que no somos Argentina, también llegamos a una cantidad importante, porque si no, esto se argentiniza. Ok. Dale, María. Bueno, hola. Yo vivo en Buenos Aires y estoy en la universidad y hace unos años empezamos a hacer una investigación porque notábamos que los proyectos de tesis de diseño eran más interesantes aquellos donde los chicos, los estudiantes se implicaban con todo el mundo de sus deseos. Obviamente que se les hablaba de la experiencia elemental como el conjunto de evidencias y exigencias que constituyen nuestro corazón, y hay chicos que quieren hacer el proyecto final solo para recibirse y hay otros que en cambio se embarcan en la tarea de ser profesionales con un criterio mucho más profundo. Y entonces decidimos hacer esta investigación. Yo no sabía que Gracia estabas haciendo esto, así que ya nos vamos a cruzar resultados porque hay muchas cosas. Lo nuestro fue muy desde el mundo del proyecto, ¿no? Desde el diseño, la cultura proyectual. Y fue muy interesante relevar esto, como a partir de una serie de procesos que hicimos, los chicos que se hacían las preguntas desde el mundo de los deseos, no solamente el deseo de belleza, que es el propio de los diseñadores, sino el deseo de justicia, el deseo de bien, la calidad de los proyectos respecto del territorio de impacto era infinitamente mejor. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, en cambio, eh, Astrid, me conmovió también lo que vos contabas, porque justo en este momento tengo un grupo muy difícil y hay veces que uno tiende naturalmente a decir, basta, tiro la toalla, es así, que sigan, que terminen y que se vayan. Y en realidad lo correcto es no tirar la toalla y seguir pidiendo al cielo que algo les acontezca para cambiar. Así que, bueno, no quiero ser muy larga, pero lo primero es que me encanta esta iniciativa, me anoté inmediatamente, me lo agendé porque me parece súper importante, invité a un montón de gente y me encantaría que se repitiera porque creo que hay muchísimo por ahondar. Solo eso. Gracias a todos. Gracias por tus palabras, María. Se va a repetir porque espero que continúe. Antes que conteste, gracias, Astrid y Yaquea. Gracias, puso ahí un link en el chat. Por favor, miren el chat porque es importante para dejar una encuesta con los datos y las percepciones de este encuentro que después quienes estamos encabezando, Águeda, Hugo, Astrid, Gracias, Romualdo, Juan, Georgina y si se me escapa alguien más, me disculpa, Mariana, Carla, vamos a retomar entonces. Y si alguien quiere sumarse a ese grupo organizativo, se pone en contacto con quien llegó y vamos para adelante. Yo quería preguntarle a Astrid, como
tú hablaste de autoridad y de tradición. Yo me he dado cuenta tanto en la experiencia haciendo clases como en la experiencia de ser papá con mis dos hijas y en la experiencia de vivir una relación con Carolina, que más que yo ser autoridad, yo me doy cuenta que ellas, siendo por Carolina, Sofía y Emilia, y muchos de mis estudiantes son autoridad para mí hoy. Y así despiertan el deseo mío de ser autoridad para mí y para los otros. Eh, Me gustaría si tú puedes, si esa experiencia también te ha pasado así y cómo la vinculas, digamos, ¿no? A esto que dijiste que me gustó mucho. Y lo otro que tengo que decir es que esto se está grabando, se va a intentar transcribir con el otro encuentro donde estuvo Hugo Tista y con las preguntas de ambos encuentros, intervenciones, y tratar de transformar en un libro, Educar en un riesgo desde Latinoamérica. Y ahora, partiendo, gracias, Astrid, ya que responde. No sé, gracias, si quieres partir tú. Sí, bueno, entonces, con esta provocación de Itatí, pensaba primero en particular, bueno, en esta experiencia de investigación en esa institución educativa, cómo fue posible identificar el valor del abrazo, ¿no? De ser abrazados, de abrazar estos niños que vienen de otros países, otras localidades, partiendo de un momento inicial de conocimiento del otro, quién es, de dónde viene. Parece obvio, pero no lo es, porque a veces ni siquiera el docente sabía que este niño venía del interior, del campo. Era un dato que institucionalmente muchas veces no se lo registra, de dónde sos, dónde naciste, quién sos, ¿no? El nombre. Partiendo de ese momento de acogida, de abrazo inicial, a todo lo que significa poder proponer, recuperar aquello que es la experiencia que trae la mochila, que trae a sus hombros con su tradición, su cultura, valorizándola, hablando en particular de estos alumnos que son de otras procedencias culturales, y buscando el enriquecimiento con estos compañeros que son nunca han migrado, que son de esa ciudad de Córdoba, ¿no? Por un lado pensaba en esa cuestión del valor del abrazo del educador, ¿no? Hacia sus alumnos, y cómo eso contribuye al deseo de amar, al deseo de ser feliz. Un niño se siente feliz y es acogido, invitado, haciéndolo participar en distintos momentos, en distintas instancias, el acto, el aula, el recreo. Pensaba, bueno, en esa investigación en particular, y después me remitía un poco a mi experiencia actual como docente. Le contaba a Aida que estoy estrenando, digamos, una experiencia nueva con alumnos en el seminario diocesano aquí de Santa Fe, que son de África, de un país, Guinea Ecuatoriana, y bueno, para los educadores es todo un desafío, tienen otra cultura, otra tradición y todo lo que significa, y me pareció muy interesante la posición de poder dejarnos interpelar y descubrir en el otro qué es lo que trae de novedad, ¿no? Y qué le podemos aportar nosotros desde nuestra cultura y nuestra tradición. Ellos estaban sorprendidos porque acá en la calle van colectivo, no se saluda a la gente, ¿no? Y decían, cuando volvamos a nuestro país vamos a habernos olvidado de saludar, algo tan simple. Y decíamos, ¿no? Como eso también está reflejando un deseo de ser querido, de ser reconocido. ¿Quién sos vos? Te saludo, me pongo frente a vos y te reconozco como alguien que te tengo. Pero el mismo reclamo era de un alumno seminarista del interior de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que llega a Santa Fe y acá nadie lo saluda en la ciudad cuando camina. Algo que quizás parezca muy trivial, ¿no? Un saludo, pero que está reflejando una modalidad vincular, cultural, ¿no? De una gran ciudad donde se diferencia mucho de aquellos donde más tradicionales se vinculan de manera familiar, ¿no? Saludando en la calle, siendo reconocido por el otro. Ese ser saludado también en el aula trae su consecuencia, ¿no? Aceptar al otro, reconocerlo, quién sos vos, cuál es tu historia. No sé, me parece como una... Y después a nivel más didáctico, en relación a la exigencia de verdad, ¿no? Este deseo que... Aquí veo algunas preguntas que incorporaron otros asistentes,
de la Casa Rafael, cómo despertar la curiosidad cuando no quieren aprender nada. Hemos implementado así desde hace unos años en la cátedra que yo soy docente de la Universidad del Litoral, Psicología, la propuesta de trabajar desde la pedagogía de la pregunta, manteniendo todos los contenidos como hipótesis explicativas frente a la realidad, ¿no? En términos de preguntas en vez de temas del programa, y cómo los distintos autores o científicos van respondiendo a esas preguntas. Nos implicó todo un replanteo de la modalidad de enseñanza, ¿no? Focalizando en la pregunta del estudiante, qué pregunta trae, qué pregunta tiene el científico, el autor que estudiamos, más que en las respuestas, ¿no? Identificar las grandes preguntas en torno a las cuales se construyó el saber, como hipótesis explicativas, ¿no? Y proponiéndolas a los estudiantes para que verifiquen si esto corresponde o no con lo que ellos como experiencia traen. Y, y un paso siguiente fue también, sí, ahí. No, no, digo que también pienso yo, no sé si interpreté mal la pregunta, pero si el punto que uno dice es cómo desde el punto de vista institucional se puede retomar esto, yo pienso que, digamos, o sea, todo parte de la persona, ¿no? Es uno que entra y saluda y busca, digamos, la pedagogía de la pregunta o lo que sea, ¿no? Porque es como que los cambios vienen más de la presencia de uno que tiene el interés por la autoridad, que es sensible a querer juzgar la tradición, digamos, que tiene una pasión por el destino de los alumnos, eso, digamos, es lo que se va contagiando a los colegas, digamos, antes que venir como una imposición del colegio. Eso pienso. Yo creo, si puedo agregar algo, Itati, que quizás no es tan políticamente correcto, que una forma en que la institución puede como promover esto, de cuidar el corazón de sus profes, es cuidando también sus condiciones laborales. Cuando hablamos en el fondo de que haya un espacio bello donde trabajar, cuidar sus tiempos de descanso, darle dignidad al trabajo que hacen, porque en el fondo uno solo puede mirar así a sus estudiantes cuando ha sido mirado así también uno, como en esas exigencias de felicidad, de justicia, de verdad. Entonces yo creo que si bien obviamente hay un camino personal nuestro con los estudiantes, yo creo que también desde la institución, incluso desde las jerarquías, desde cómo se piensan los consejos de profesores, desde cuánto es el sueldo que se paga y todos esos detalles que no son detalles, en realidad que son súper importantes, yo creo que se puede cuidar las condiciones laborales teniendo como esto en la mirada, digamos. Yo creo que eso es relevante. Y entrando en la pregunta que hace Benja, yo creo que es súper cierto lo que tú dices, que en el fondo, por ejemplo, cuando yo tenía cursos donde no había grandes dificultades disciplinarias, o quizás cuando la Elena era más pequeña o todavía no se le había diagnosticado la enfermedad, yo no me había planteado con esta urgencia la pregunta respecto de la autoridad, en el fondo. Porque es finalmente como una manera, lo que nosotros hacemos, sobre todo los que educamos adolescentes, que estamos como en un momento privilegiado de esa conciencia crítica, porque es como está en la naturaleza, cuestionar la tradición y todo eso, no es solamente acompañarlos a ellos en ese proceso, sino que es volver a vivirlo con ellos. Es volver a preguntarse por qué vale la pena ser autoridad, por qué me interesa a mí seguir haciendo clases, ¿cierto? Como decía María, ¿por qué no tiro la toalla nomás? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué tomo este curso en el fondo? Entonces yo creo que en ese sentido también nuestros propios estudiantes, nuestros propios hijos, nos hacen como volver a retomar el free name, el mirar esta mochila, ¿cierto? Como la crítica, cuál es la forma de autoridad que yo quiero vivir, por qué sigo en esto. Y en ese sentido hacen lo mismo que nosotros buscamos hacer en ellos, pero ante ellos en nosotros, como volvernos a provocar a hacer este camino de búsqueda, a preguntarnos por qué. Así que también lo comparto mucho. Quizás también
Estoy de acuerdo con lo que dice Astrid Águeda, ¿no? El yo del educador, en primer lugar, ¿no? ¿Quién soy yo ante el otro, ¿no? ¿Quién es el otro para mí y quién soy yo? ¿Qué es lo que deseo? Quería también compartir una experiencia que significa en este momento una actividad muy, muy preciosa para mi vida educativa, que es el trabajo con colegas, amigos de Brasil, con quienes iniciamos el desafío también. Ellos fueron los que me provocaron a investigar la experiencia elemental de niños migrantes, porque están profundizando en esa cuestión, y nació una propuesta didáctica de ayudar a nuestros estudiantes del campo de la psicología a descubrir y comparar. Nosotros estudiamos adolescentes, adolescencias de Argentina y de Brasil, tratando de reconocer tanto aquello que es diferente, contextos culturales tan distintos, como aquello que tienen en común, ¿no? En esos estudios de casos de adolescentes. Y lo que me llama mucho la atención y me resulta muy significativo es cómo el encuentro entre los estudiantes de ambos países, de las distintas universidades, también generó amistad entre los propios alumnos. Aquí le tengo a Lisa, testigo de ella, de Mato Grosso, que se hizo amiga de una estudiante de acá de la Universidad Litoral, y nacen amistades a partir de encuentros en donde se hace posible verificar en acto que el otro es un otro yo, digamos, que el otro tiene las mismas exigencias, será de otro país, de otra cultura, sin embargo, está llamado a lo mismo que estoy llamado yo, ¿no? No sé, Lisa, si quieres compartir algo desde tu... Yo te traduzco, desde tu experiencia. Puedo intentar hablar un poco español. Muy bien. Pero por señas, tal vez. Después, tal vez. A ver. Ya. Con estas intervenciones, dada también la hora y hay requerimientos familiares de ir a almorzar, legítimo. Vamos cerrando este encuentro. Les vuelvo a recordar, puede ser gracias que la mande de nuevo al chat para que esté cerca. Si pueden completar la encuesta que le estamos poniendo para poder seguir este trabajo en conjunto, nos comunicaremos y probablemente más de alguno le propondremos hablar para continuar este trabajo que es abierto a cualquiera, bien a personas que trabajan en educación social en el ámbito de las ONG o que tienen varias militancias, este espacio que va a quedar grabado en YouTube, también está grabado el otro, para quien quisiera verlo y no estuvo, y que se espera juntar algún tipo de fuerza económica para poder publicarlo en un formato digital, así es más barato y más posible, y publicar. Educar es un riesgo desde Latinoamérica. Les voy a pedir que como cierre de este encuentro pudieran, que no tenga prendida, prender las cámaras para enchularse un poco, esa es una expresión muy chilena, arreglarse, y poder sacar una foto final de cierre, ¿ya? Para que quedemos, bueno, quien pueda prender la cámara, estoy rellenando para que se prenda la cámara, y Astrid, de Chile, obvio, puede sacar una foto que la manda después al chat que ya compartimos, y seguimos en contacto. Ya, Astrid, dime de cuándo para poner cara de foto. No sé si alguien más quiere prender su cámara, si no sacamos la... Faltan dos, me imagino que no pueden, que son Daniela y Francesca. Ya, saca la foto entonces. A las 3. 1, 2, y... Sí. Eso. Ya, nos despedimos, estaremos en contacto, haremos nuevos encuentros y seguiremos profundizando en la principal pasión pedagógica, o sea, genial del Don Jus, que es su pasión educativa, ya que, como sabemos, lo impregna todo. Ciao, ciao. Bien, bene, molto bene, ci vediamo. Gracias. Chao a todos. Ci vediamo pronto. Chao. Ciao, ciao.